Bien. Vamos, hermanos, entonces a dar inicio a este servicio de escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo, cantando la alabanza número 300, Un Salvador hallé en Jesucristo. Un Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión, mi Salvador, poder me da en la lucha, y aunque esté débil, Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha, y al cielo me llevará. Él me salvó, me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión, mi Salvador. Te seguiré con gozo, tú eres todo para mí, Jesús de salvación. Tu don es tan glorioso, qué fácil es llevar tu cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida, de salud que nos concede, por poder reunirnos un día más en la escuela dominical para alabar, para bendecir su nombre. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están a través de esta plataforma y a todos los que están a través de otras plataformas o el día de mañana escucharán la transmisión de esta escuela dominical.
Que el Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos y vamos a orar para agradecer a Dios por este día que nos da y por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Oremos todos. Padre amado, en esta hora le damos gracias, inclinamos nuestro rostro en el nombre de Jesús. Padre amado, para darle gracias por este día de vida, de salud, darle gracias por todas sus bondades, por todas sus misericordias y por poder estar ante su presencia en esta mañana. Padre, le agradecemos por todo y cada una de sus misericordias. Sabemos que todo proviene de su mano. Sabemos que sin usted nada podemos hacer, Padre amado, y lo reconocemos. Usted es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. A usted le damos toda honra y toda gloria. Padre amado, y rogamos en esta mañana que usted perdone, Padre, toda ofensa, toda maldad, toda torpeza de nuestras vidas, nos lave, nos limpie de la mollera hasta la planta de los pies. Padre, cualquier mal pensamiento, mala palabra, mala acción, Padre, amado Dios, que hemos cometido, oramos y rogamos para que su misericordia nos cubra a través de Cristo, nuestro Salvador. Padre amado, en esta hora, rogamos por esta su palabra, por la lección de la escuela dominical en esta mañana. Denos de su gracia, denos de la inspiración, de la revelación del cielo para aprender de su palabra. Amado Dios, oramos, rogamos que su amor, que su misericordia sea, Señor, con cada uno de nosotros. Sana a todo enfermo, Señor, que haya dentro de esta iglesia. Oramos por todos los hermanos que están aquejados de su salud, para que usted les siga restaurando y puedan ellos prontamente, Señor, reunirse a alabar, a bendecir su nombre. Padre amado, tu palabra dice que bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna. Padre amado, en esta hora rogamos, pedimos todos estos favores, toda esta misericordia en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Bien, le invito para que busque usted la lección de la escuela dominical en esta mañana, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Y el texto de meditación está en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. Amén. Si la ha encontrado, entonces le damos lectura. ¿Cómo estamos? Como estamos todos juntos, acostumbrados y enseñados, alternadamente leemos la palabra en la lección de esta escuela dominical. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. El texto de meditación, 1 Corintios, capítulo 9, verso 25. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Bien, que Dios me dé de su gracia para compartir esta escuela dominical, esta nueva enseñanza para cada uno de nosotros, que domingo tras domingo la Escritura nos viene hablando, nos viene enseñando de diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. Hoy, el carácter de un soldado de Cristo, la lección de esta mañana. Y como hemos visto a través de el libro de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, las características de esta lección en esta mañana es para que Timoteo, ¿cierto? Timoteo, hijo espiritual de Pablo, pueda él desarrollar su ministerio de la mejor forma posible, pero a la vez también como un cristiano, como un hombre de Dios, pueda él, a través de su conducta, de su crecimiento, de su madurez espiritual, pueda dejar una buena huella como discípulo de Cristo, como evangelista, como predicador de la palabra, como un hombre de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo, ¿cierto? Nosotros hemos visto a través de ella una carta que el apóstol la escribe no en las circunstancias en las cuales escribe la primera carta. Esta segunda carta, la historia nos muestra que Pablo está en la cárcel, está en una situación bastante complicada, humanamente hablando. Nerón, ¿cierto? El gobernante de aquella época, lo había perseguido y lo había aprisionado y lo había puesto en una cárcel con cadenas, con máxima seguridad, y allí estaba Pablo. Y él dice a través de algunas palabras que él está prisionero, pero que la palabra de Dios no está presa. Y esta palabra debe correr, esta palabra debe avanzar, esta palabra debe divulgarse. Y para esto, ¿cierto? Él escribe esta segunda carta, una carta mucho más cercana, mucho más íntima, mucho más personal hacia su hijo Timoteo, a quien amaba entrañablemente, porque lo consideraba, ¿cierto? Como un hijo espiritual, como alguien a quien él le había engendrado el evangelio en él, ¿cierto? A pesar de que la escritura nos muestra de que Timoteo había sido enseñado por dos mujeres fieles y que lo habían conducido, ¿cierto? A través de los años
en esta fe, pero cuando Pablo lo toma y lo hace su discípulo, su colaborador, también viene una consagración, podríamos decir, de Timoteo a nivel cristiano, en el cual él es un gran aporte para la evangelización, para la predicación. ¿Por qué? Porque Timoteo se entrega completamente a la causa de Cristo. A través de esta lección, Pablo describe al ministro ideal, ¿cierto? Cómo debiera ser un ministro del Señor. Y cuando hablamos de ministro, ¿cierto? No hablamos tan solo de pastores, de obispos, de todo un rango eclesiástico, sino que también hablamos de un cristiano, ¿cierto? De un hermano, pero que tiene que llegar a un nivel espiritual, de que pueda él llegar a un ministro, a un predicador, a un hombre, a una mujer de Dios, a un ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un ideal, Dios tiene parámetros descritos en su palabra, los cuales cada uno de nosotros debemos, con la ayuda del Señor, esforzarnos por alcanzarlo, lograr alcanzarlo en el desarrollo, ¿cierto? En el desarrollo de todo el proceso de nuestra vida cristiana, debemos alcanzar estos niveles, debemos alcanzar esta estatura. Y Pablo le habla en este capítulo 2 y lo enfoca en tres parámetros o en tres ejemplos de vida en los cuales le muestra a Timoteo cómo él debe de estar a este nivel como un hijo de Dios, como un cristiano, ¿cierto? El ministro ideal, este es el carácter del soldado de Cristo. El ministro es un fiel maestro, el ministro es un buen soldado, el ministro es un atleta victorioso, el ministro es un diligente labrador. Esto es lo que enfoca, esto es lo que encierra toda nuestra lección que vamos a examinar, ¿cierto?, esta mañana, de todas estas características que un hombre de Dios, que una mujer de Dios debe tener en su vida, como un buen cristiano, como un cristiano maduro en la fe, como un cristiano que ha recibido, o sea, ha entregado su vida a Cristo, y en este desarrollo y en este avance debe lograr alcanzar esta meta. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a usted y a mí. Y usted sacará sus cuentas y verá en qué nivel estoy yo, qué altura he alcanzado como un hijo de Dios, como un cristiano, como un siervo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ciertamente todos escucharon, ¿cierto? Todos escucharon, o la mayoría de nosotros como iglesia estuvo conectado el día de ayer en la predicación de nuestro obispo en la clausura del aniversario de Hume. Y una de las frases, ¿cierto?, que él mencionó acerca del crecimiento, y él utilizó la palabra, porque si no es así, porque si no hay un desarrollo normal, porque si no hay un crecimiento normal, entonces nos transformamos en fenómenos, ¿cierto? Y él decía en la exposición de la palabra, de que un bebé cuando nace obviamente necesita todos los cuidados de la madre, pero va creciendo el bebé. Y llega un momento en que ese bebé, ese niño, esa niña tiene que caminar. Lo lógico, lo normal, ¿cierto?, es que camine, que crezca, ¿cierto?, y empiece a caminar, a dar los primeros pasos. De primera tambaleando, de primera en un andador, en fin, como usted quiera. Pero llega el momento en que empieza, sus pies, sus tobillos, sus piernas se le afirman, encuentra el equilibrio y empieza a caminar. Y decía nuestro obispo, si eso no ocurre, algo está mal, algo está funcionando mal.
Y así es en la vida del cristiano. Yo no puedo, ¿cierto?, pasarme 10, 15, 20 años en la iglesia siendo el mismo. No se puede. No es lógico, no es normal. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para ir creciendo en la gracia, avanzando, aprendiendo la palabra, entregando mi vida a Cristo. Pero y en ese desarrollo también yo tengo que esforzarme en esta gracia, esforzarme en esta tarea, ver lo que Dios me habla por los predicadores y todas las pautas que Dios me entrega a través de su palabra y llegar a la estatura de ser un cristiano ideal, que es lo que Dios quiere y ha preparado para mí. En ese trabajo, en ese desarrollo, usted dirá, yo estoy en esta etapa, yo estoy en esta otra etapa, pero ¿qué es lo importante? En que sea cual sea la etapa que usted y yo estemos, debemos de esforzarnos por crecer, por avanzar. ¿Para qué? Para que llegar al punto de ser un buen soldado, de ser un buen atleta, de ser un buen labrador en el sentido espiritual. Dice la lección de nuestra escuela dominical: a los ministros del evangelio que permanecen fieles a Cristo y al evangelio les tocará soportar los sufrimientos. Como soldados tendrán que estar dispuestos a pasar dificultades, sufrimientos y librar la batalla espiritual con entera consagración a su Señor. Y como atletas también tendrán que estar dispuestos a sacrificarse y observar un régimen de vida bastante severo. Como labradores tendrán que dedicarse a trabajar arduamente muchas horas. Esto es lo que Pablo le describe a su hijo en la fe, que es Timoteo. Y le dice a través de este primer versículo de la escuela dominical: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera palabra que Pablo ocupa y le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y nosotros, ¿cierto?, debemos entender qué es lo que es esforzarse. Esforzarse es una virtud o una cualidad de mostrarse con valor ante las personas. El esforzarse en cada uno de nosotros es esencial, hermano, hermana. Es esencial en cada uno de nosotros que haya un esfuerzo, que haya una disposición. Si en usted, si en mí no hay disposición a trabajar en la obra, algo está mal, algo está funcionando mal en mi vida cristiana. Algo no he podido entender, no he podido comprender a través de la vida cristiana. ¿Por qué? A veces nos ocurre y a veces se comete el error de pensar de que el evangelio es para obtener beneficios temporales, beneficios que nos lleven a una buena vida, beneficios que nos lleven a una vida cómoda, beneficios que nos otorguen una buena salud, un buen bienestar, una vida apacible, una vida tranquila, y todo eso encerrado en esta vida terrenal y humana. Y por lo tanto, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando las situaciones se ponen difíciles, echamos pie atrás y nos apartamos y nos alejamos y empezamos a murmurar y empezamos a cuestionar y empezamos a decir: bueno, Dios ya no me responde, bueno, la escritura dice que Dios me llamó para bendecirme, la escritura me dice que Dios es mi proveedor, entonces ¿por qué tengo que pasar tantas dificultades, tantos problemas de repente? Yo llegué al evangelio porque, en fin, dice el hombre, dice la mujer, Dios me sanó un día y bueno, y ahora vino otra enfermedad y de nuevo estoy enfermo. Entonces, ¿qué pasa con el evangelio?
¿Por qué? Porque hay una mirada hasta ahí, hasta donde no alcanzan los ojos, una mirada terrenal, una mirada física. Pero cuando el hombre, la mujer de Dios, entiende completamente el evangelio, se da cuenta de que este evangelio trasciende más allá de la vida terrenal y humana. Este evangelio es eterno, es bendito, es glorioso. Este plan de salvación que Dios entregó a la humanidad a través de Cristo nos lleva más allá de nuestra vida. Este plan de evangelio nos muestra que el término de nuestra vida terrenal y humana, cuando usted muere, para que me entienda más claro, no es el fin, no es la despedida, no es que ahí se termina todo lo contrario, ahí es donde empieza todo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando yo logro comprender esto y visualizar el evangelio más allá de mi vida humana y terrenal, entonces quiere decir que yo entendí la palabra, que yo entendí el evangelio y que empecé a madurar. Y por eso Pablo le dice, esfuérzate. ¿Por qué? Porque nada es fácil, nada es regalado. Todo tiene una cuota de entrega, de sacrificio, hermano, hermana. Y esto no significa que el Señor no esté con nosotros, no esté con su pueblo. Esto no significa eso, sino que todo, nosotros veamos la escritura, veamos la palabra, escudriñemos la palabra. Cuando Dios viene y le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate, introduce a este pueblo a la tierra que yo les doy. Uno podría decir, bueno, Dios me mandó, Dios me envió, Dios, cierto, tiene que abrir los caminos, que todos sean derrotados, que caigan muertos en el camino, que los desaloje y que entremos y tomemos la tierra. Bueno, Dios lo dijo. Sin embargo, vemos a través de la palabra que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque habían tareas que usted y yo tenemos que realizar. Y eso tenemos que entendernos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, tengo este pecado, tengo este vicio, tengo esto en mi corazón, pero ya el Señor lo sacará de mí? Ya el Señor lo quitará de mí. Y ahí quedamos y nos pasamos la vida con ese vicio en nuestro cuerpo, en nuestro ser, pensando y diciendo, ya Dios lo sacará de mí. No, hermano, no, hermana. Dios te ha preparado, Dios te ha entregado la palabra para que la ocupes, para que la utilices. Entonces ahora es necesario que usted se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, que usted aparte tiempo. ¿Qué es lo que significa esforzarse? Que cuando no tengo tiempo, de algún lado saco tiempo. Eso es esfuerzo. Cuando no tengo tiempo, de algún lado saco tiempo. Cuando no tengo salud, de algún lado saco fuerzas y me esfuerzo en la gracia para servir al Señor. Cuando la tarea se me pone pesada y difícil, cuando las complicaciones vienen, coloco algo adicional. Eso es esfuerzo, poner algo adicional. Hermano, no va a ir hoy día. No, es que me duele la cabeza. Es que me duele aquí, me duele allá. Apareció un cántico por ahí, no sé si todos lo escucharon, ¿ah? Y lo colocamos ahí. Y caramba, de todas las excusas que aparecen en ese cántico, y alguien puso por ahí, yo estoy pensando, ¿cuál es la excusa que yo pongo para servir a Dios? ¿Por qué? Porque ponemos excusa. Ponemos excusa. De una o de otra manera. No es que esto, no es que este otro, no es que aquí, no es que allá. Pero la Escritura me dice, esfuérzate, ir más allá, avanzar un poco más allá. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Ciertamente Timoteo había escuchado la historia de Pablo, había escuchado todo lo que había ocurrido, había escuchado todo lo que había pasado en su vida antes de encontrarse con Cristo en el camino y antes de recibir a Cristo como su Salvador, como era un perseguidor de la iglesia, pero después de eso, cómo se entregó de lleno con todo su ser al servicio del evangelio para predicar la palabra, para llevar adelante el evangelio, para llevar la palabra de Dios a todo el pueblo de Dios y también ser predicador a los gentiles. Por lo tanto, Pablo con autoridad puede decirle a su hijo Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, mujeres fieles, que sean idóneos, que sean aptos, que se preparen, que estudien la palabra, que escudriñen la palabra. ¿Para qué? Para que puedan enseñar también a otros, a los que vienen tras nosotros, a los que están más abajo. Y si usted, hermano, como predicador, ¿cierto? Muchas veces decimos qué tremenda honra ser un predicador de la palabra, y es una gran verdad, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y de eso no debo de olvidarme. ¿Por qué? Porque detrás de mí hay ojos que me están mirando. Hay hermanos que están viendo mi actitud, hay hermanos que están viendo mi caminar, hay hermanos que están viendo mi proceder. Y cuando yo voy a predicar la palabra y hablo, ¿cierto?, algo que yo no esté haciendo, inmediatamente el que está detrás mío, el que viene atrás, me va a decir: pero él me está enseñando esto, si ni siquiera él lo hace. Entonces la escritura me dice que sean idóneos, que sean aptos para enseñar a otros. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos dé de su gracia. Tú pues, cierto, nos dice la escuela dominical, hijo mío, Pablo llama a Timoteo hijo, pues había conducido a Timoteo a los pies de Cristo durante su primer viaje misionero. Esto lo vemos en 1 Corintios 4:17 y en 1 Timoteo 1:2 y también en el versículo 18. Por tanto, era su padre espiritual. Le dice: fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta es la admonición o la amonestación más importante en la primera parte de la carta. Pablo llama a Timoteo a que se sobreponga a su aparente tendencia hacia la debilidad y que renueve su compromiso con el ministerio encomendado. Este esfuerzo debe hallarlo en la gracia que fluye de Cristo. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo puedo yo? ¿Cierto? Jeremías nos entrega un gran ejemplo, ¿cierto? Cuando él dice: no predico más la palabra, no voy más a hablar de la palabra, porque cuando iba a predicar la palabra, lo tomaban, lo metían, ¿cierto?, al pozo, hacían escarnio con él, y él dice: no predico más la palabra. Pero la escritura dice que había un fuego dentro de él que quiso soportarlo, pero no pudo, y tuvo que seguir predicando la palabra. Hermano, hermana, cuando usted y yo predicamos la palabra, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las incomprensiones, cuando las situaciones se ponen difíciles, quisiéramos echar pie atrás, pero la escritura nos dice: esfuérzate, sé valiente. Y esta es una actitud que hay en nosotros y que nos impulsa a tomar nuevas fuerzas y a mirar solo a Cristo para realizar nuestras tareas.
El Espíritu Santo que Dios depositó en tu vida, ese fuego que hay en tu corazón, te levanta, te renueva, te fortalece. Y aunque sea grande el problema, grande la dificultad, grande la incomprensión que tú te puedes encontrar en el camino, sigues adelante trabajando en la obra del Señor. Eso es lo que la lección nos muestra esta mañana. Este esfuerzo debe ser hallado en la gracia que fluye de Cristo. Aquí gracia es un favor fortificante, como Cristo se lo dijo a Pablo cuando éste le pidió que le quitara el aguijón que había en su cuerpo. Cristo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo acudimos a la gracia, cuando usted y yo acudimos a la misericordia, cuando usted y yo no tenemos fuerza, pero vamos a Cristo, nuestras fuerzas son renovadas y nos levantamos nuevamente para seguir la obra del Evangelio. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y lo que has oído de mí, ¿cierto? Hablábamos y decíamos que Timoteo había acompañado a Pablo, había escuchado de la verdad divina que Dios había revelado a Pablo, y Timoteo había sido bien adoctrinado en el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, debía tomar a hombres fieles, hombres de carácter aprobado y don espiritual, que a su vez fuesen capaces de transmitir esas verdades a las generaciones siguiente. En este proceso de reproducción espiritual que comenzó en la iglesia primitiva, debe continuar hasta el día en que el Señor regrese. Alabado sea Dios. Que el Señor nos bendiga. Y si usted y yo no nos esforzamos en la gracia, si usted y yo no atendemos, ¿cierto? Y no hay una entrega genuina en nuestros corazones, cuando el varón de Dios, cuando el siervo de Dios vaya y acuda y diga: bueno, ¿a quién puedo echar mano en la iglesia? ¿A quién puedo ocupar? Y se encuentra con que no hay esfuerzo, no hay entrega en la iglesia de Cristo, no hay disposición en la iglesia de Cristo. ¿Cómo nos reproduciremos espiritualmente hablando? ¿Cómo creceremos espiritualmente hablando? Por eso es importante, amado hermano, hermana, que usted y yo, ¿cierto?, busquemos y nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que usted el día de mañana, ¿cierto?, los que vienen de atrás, los jóvenes, las señoritas, crezcan en la gracia y el día de mañana también sean predicadores de la palabra, sean enseñadores de la palabra y puedan predicar también a los que vienen más atrás y a los que vienen llegando, porque la obra del Evangelio es así, debe ir en avance, debe ir en crecimiento, no puede estancarse, no puede la iglesia, no puede la obra del Señor paralizarse. Debe de haber un crecimiento, debe de haber un avance en la obra del Señor. Alabado sea Dios. Y dice el verso 3: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo lo dice con toda autoridad, porque vemos la vida de Pablo, todo lo que sufrió, todo lo que lo maltrataron. Aún cuando fue escrita esta carta alrededor del año 67, Pablo está en aquel lugar padeciendo, sabiendo, teniendo la percepción, ¿cierto?, de que ya su final estaba cercano, de que en cualquier momento iba a venir el carcelero y lo iba a llevar para quitarle la vida. Por lo tanto, Pablo sabe de penalidades, sabe de sufrimiento, y le dice a su hijo Timoteo de que él, ¿cierto?, también debe capacitarse y debe estar preparado para tener que sufrir estas penalidades, para sufrir, y que lo tiene que hacer ¿cómo? Con sus propias fuerzas, no, imposible. Con sus propias herramientas, no, imposible.
sino que le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y también Pablo sabe de lo que está hablando cuando él le habla y le dice acerca de las penalidades como buen soldado de Jesucristo. A través de la Escritura, quiero que compartamos lo que nos dice la palabra acerca de esto en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, ¿qué es lo que es un buen soldado de Jesucristo? ¿O cómo, cierto, nos tenemos que preparar como buen soldado de Jesucristo? Dice, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Nuestra milicia no es terrenal. Pablo lo utiliza como un modelo, ¿cierto? Para decirle a Timoteo, tú debes ser un buen soldado, pero un soldado de Cristo. El soldado de Cristo, ¿cierto? No va a utilizar, hablando en el contexto actual, nosotros no vamos a utilizar, ¿cierto? Una ametralladora, una escopeta, una pistola, un sable, un cuchillo para hacer guerra. ¿Por qué? Porque nosotros no militamos según la carne, sino que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, las armas que usted y yo tenemos, estas no son carnales, sino que son armas espirituales y son poderosas en Dios. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La oración, la fe, la predicación de la palabra, ¿cierto? El llevar, ¿cierto? El testimonio de Cristo, el que el hombre, la mujer sea un hombre lleno de la gracia de Dios y que puedan venir, es cierto, o cuando Dios te envíe y coloque las manos sobre los enfermos, se cumpla la palabra en nuestra vida y pondréis las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Armas que Dios nos entregó en nuestra lucha, en nuestra batalla, en nuestra guerra espiritual. ¿Para qué? Para trabajar en la obra. Y usted, a lo mejor a mí se me escapa alguna, y usted escudriñando la palabra se va a encontrar y va a decir, esta también es una arma que yo debo de utilizar en la obra del Señor. Pero la Escritura nos muestra de que nosotros, ¿cierto? A través y como soldados, el soldado, ¿cierto? Colocando este ejemplo, es un hombre que está siempre preparado para la guerra, que está siempre dispuesto, que está siempre en posición alerta, que está preparado con su fusil en la mano. ¿Para qué? Para cuando venga la orden, salga a la batalla, salga a la guerra y pueda, ¿cierto? Como buen soldado, defender, hablando humanamente, defender a la patria, defender sus ideales. Así también el hombre de Cristo debe defender el evangelio, debe defender el ideal, debe defender la fe a través de la escritura, a través de la predicación de la palabra de Dios y de todas estas armas espirituales que Dios nos ha entregado. Veamos, hermanos, qué nos dice Efesios 6. Efesios 6:10.
Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, o en el poder de su fuerza, dicen otras traducciones. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Para qué es la armadura de Dios? Esta armadura espiritual, ¿cierto? Y estas armas, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son espirituales, es para poder, ¿cierto? Estar firmes, y habiendo acabado todo, estar firme, para poder resistir en el día malo, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando vengan las tentaciones, cuando venga todo lo que nos quiera apartar de Cristo, alejar de Cristo. Usted y yo debemos tener estas armaduras, debemos estar cubiertos, debemos tener toda la armadura de Dios, de pies a cabeza. La escritura dice en el Salmo 3: porque tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza, ¿cierto? Y esa armadura, esa cobertura de Dios es para que cuando vengan las acechanzas del diablo, porque sepa usted, amado hermano, sepa usted que nuestra lucha no es carnal, no es humana. Hay huestes, dice la escritura, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, ¿cierto? Y están ahí, hay principados que están acechándole, que están contra usted, que están tratando de apartarlo de la gracia de Dios. Y si usted no está vestido con esta armadura de Dios, es fácil presa del enemigo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta mañana. Y continuando con esta escuela dominical, nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y usted y yo debemos, ¿cierto?, hacernos un autoanálisis y ver dónde están nuestras prioridades y ver dónde, y nos dice la misma palabra de Dios: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si yo doy más valor a las cosas de este mundo, obviamente voy a apartarme de Dios. La escritura me dice: ninguno puede servir a dos señores, porque agradará a uno y va a desagradar al otro. Entonces, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde está lo que llena mi corazón verdaderamente? Lo que trae paz, lo que trae consuelo, lo que trae gozo, lo que trae alegría. ¿Dónde está? Y yo le invito para que usted haga este análisis en su vida y pueda tomar una decisión personal. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ciertamente estamos, ¿cierto?, inserto en una sociedad en la cual tenemos que trabajar, tenemos que ganar el sustento, tenemos que cumplir obligaciones como trabajadores, en fin, todo eso. Pero hay situaciones en las cuales yo debo de decidir. Cuenta una experiencia de un pastor antiguo de nuestra iglesia, que fueron un día 18 de septiembre, y fueron a vender volantines al parque.
Y estaba la parada militar. Y fueron y vendieron todos los volantines. Y como vendieron todos los volantines, dijeron, bueno, vamos a ver la parada militar ahora, pues. Ya que vendimos todo, terminamos tempranito, vamos a ver la parada militar. Y le dijo el siervo de Dios, le dijo, ¿te gustó que Dios te respondiera? Entonces respóndele tú al Señor ahora. Ya terminamos nuestra labor, terminamos de vender los volantines, ahora vámonos porque tenemos que cumplir con el servicio del Señor. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde está mi tesoro? Y de acuerdo a eso, yo voy a actuar en mi vida y yo voy a caminar y yo voy a servir a Dios. Ninguno, ¿cierto? Dice la lección de la escuela dominical, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alabado sea Dios. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí este segundo ejemplo que Pablo coloca a su hijo Timoteo nos lleva a la labor del atleta. ¿Por qué Pablo utiliza todos estos ejemplos para mostrar por qué hablaba el predicador el día jueves en la exposición acerca de los atenienses, ¿cierto? De sus culturas, y que una de las culturas, ¿cierto? Eran los juegos que ellos tenían. De donde conocemos, ¿cierto? Nosotros, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, de todo esto, viene de esas latitudes de Atenas, de Grecia. Y ellos se preparaban y ellos, ¿cierto? Corrían grandes distancias, la maratón, 42 kilómetros, y se preparaban. ¿Para qué? Para lograr su objetivo y alcanzar la meta. Pero esto tenían que hacerlo legítimamente. Hoy en día, ¿cierto? A los que practican estos deportes se le hacen muestras de sangre para ver que no tengan ninguna sustancia ilícita en su cuerpo que les dé mayor desarrollo o mayor velocidad, y ganar las competencias así influidos por estos medicamentos. Y cuando los encuentran, los sentencian, los expulsan, ¿cierto? Le quitan la corona. ¿Por qué? Porque no lucharon legítimamente. Entonces la Escritura me dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y usted y yo estamos llamados para hacer una lucha, una pelea, una carrera en la cual lo hagamos legítimamente. Que el Señor nos bendiga. Pablo, ¿cierto? Nos muestra a través de la Escritura y en los últimos versículos de esta segunda carta a Timoteo, nosotros vemos de que el mismo Pablo nos entrega, ¿cierto? Y nos dice de que él, ¿cierto? Está preparado y que ahora solamente espera la corona que el juez justo le va a entregar un día, que ha peleado la batalla, que ha corrido la carrera, y que ahora, ¿cierto?, espera la corona que el juez justo le dará. Y no, ¿cierto? Pablo dice, y no tan solo a mí, sino también a todo aquel que ama su venida. Y el último verso de la Escritura dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En el trabajo de la tierra, ¿cierto? Yo me considero ignorante en cuanto a todo el proceso de la tierra, pero sí una cosa puedo entender, no es un trabajo fácil.
no es un trabajo, ¿cierto? Que lo haga cualquiera, es un trabajo de sol a sol, que lleva mucho sacrificio, que lleva mucha entrega, que lleva muchas horas de dedicación. ¿Para qué? Para poder obtener el fruto que el labrador espera obtener. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé de su gracia. Y Pablo termina esta lección diciendo, considera lo que te digo. Hermano amado, hermana, considera lo que te digo. Medita en esta palabra. Medita en esta lección. Considera esta escritura. Y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Para qué? Para que sepas qué hacer. Para que sepas cómo conducir tu vida cristiana. Para que puedas alcanzar el ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dice la conclusión de nuestra escuela dominical. En esta porción de la carta, el apóstol, con su exhortación a Timoteo, busca que este joven ministro se forje un carácter templado, valiente y esforzado. ¿Cómo tiene que ser el hombre de Dios? La mujer de Dios tiene que tener un carácter templado. Tiene que ser valiente y tiene que ser esforzado. Siempre me acuerdo de una expresión que me decía mi pastor cuando le decíamos a mi pastor, queremos hacer este trabajo en la iglesia, y él nos decía, amén, pues hermano, amén, haga ese trabajo. Y detrásito me decía, hermano, pero esto es sin llorar. Y yo al principio no le entendía nada, pues. No le entendía por qué me decía, pero esto es sin llorar. ¿Y por qué me decía? Después pude entender. Porque todo conlleva un esfuerzo, una entrega, un sacrificio. Lleva consigo incomprensiones. No todos te van a entender, no todos te van a comprender. Más de alguno te va a criticar, más de alguno va a cuestionarte. En fin, y esas cosas, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está con todo el deseo, con todo el ímpetu, en toda la entrega, pueden dañar al hombre, a la mujer de Dios y desanimarlo. Pero Pablo, ¿cierto? Y la lección de esta mañana nos muestra, ¿cierto? De que usted tiene que ser un cristiano templado, valiente, esforzado para enfrentar a los falsos maestros con su doctrina y a las persecuciones por causa de Cristo y las que vendrían en el futuro cercano, y por supuesto en lo que el Señor quiere y espera de nosotros en este tiempo, en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en el que Satanás se ha levantado con furia contra la palabra de Dios, usando hombres, gobiernos, instituciones internacionales con la finalidad de quitarle a la Biblia su autoridad divina y su inspiración también divina. Mas nosotros somos llamados a proclamar el evangelio de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y decía nuestro obispo, para terminar esta lección, te convenga o no te convenga, sirve a Dios, sirve a Dios, sirve a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra única esperanza. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Dios bendiga esta escuela dominical y esta lección. Quiero consultar a mi pastor, como está presente con nosotros, si va a tomar, ok. Amén. Entonces dejo a nuestro pastor con el texto de meditación. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Señor le bendiga, le guarde. Qué interesante es poder compartir esta preciosa enseñanza que el Señor nos ha entregado en esta mañana, de cómo debe ser el comportamiento, ¿no es cierto?, como verdaderamente un soldado de Cristo. El apóstol Pablo hacía hincapié, ¿no es cierto?, que soldado debe estar preparado, debe estar apercibido con todas sus armaduras para enfrentar al enemigo,
Pero aquí, en esta lección que estamos en esta mañana tomando como referencia, nos habla, ¿no es cierto?, dice que cambia totalmente la figura de la carrera a la lucha. Porque sabemos nosotros que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que dice que son contra huestes espirituales, en los cuales siempre van a estar luchando con el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no, verdaderamente no se forme en él ese espíritu que debe tener el cristiano. El apóstol Pablo le hacía hincapié aquí a Timoteo, para que Timoteo, en la lucha que iba a tener que enfrentar, ¿no es cierto?, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece también. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo aquí cambia esta figura a la lucha. Recuerda, dice a sus lectores, que todo aquel que lucha en los juegos, en todo ejercita el dominio propio. Si un atleta no tiene dominio propio, va a ser difícil que obtenga buenos resultados. Leía yo acá una anécdota de un luchador que le pregunta a su entrenador y le dice: no puedo fumar, beber y pasarlo bien y seguir luchando. Esa era la pregunta que le hacía el atleta a su entrenador. Y la respuesta del entrenador le dijo: claro, claro que puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no podrás ganar. Y ahí está la diferencia. Cuando nosotros lo obtenemos de todas estas cosas que la palabra del Señor nos dice, téngalo por seguro que usted va a ser un ganador. Si usted no se abstiene de estas cosas, va a ser simplemente un oidor de la palabra del Señor, pero no un hacedor de la palabra del Señor. Por eso es que es importante que estas lecciones que el Señor nos da, le saquemos el máximo provecho, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchas veces se nos presenta, ¿no es cierto?, el mundo competitivo en el cual el hombre y la mujer tienen que estar insertos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, que lo que nosotros estamos luchando es para obtener, como dice acá, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Estos son los atletas, los luchadores, todos ellos, para obtener, ¿no es cierto?, una corona. Usted ve cuando hace años atrás Masú y González obtuvieron una corona, ¿no es cierto?, de un laurel de oro. Bonito todo esto, pero es algo descorruptible, que puede venir un ladrón y se lo va a robar, y puede, ¿no es cierto?, en aquellas épocas de las grandes olimpiadas le colocaban coronas de laureles a los vencedores, pero se secaba el laurel y se marchitaba. Pero dice: pero nosotros esperamos en la corona incorruptible de gloria, que es lo que decía el apóstol Pablo, que le dará a todo aquel que en él cree. Y no tan solo a mí, decía el apóstol Pablo, sino a todos los que esperan su venida. Por eso que el Señor aquí nos habla a nosotros cómo debemos nosotros correr esa carrera para ganar. Porque nosotros como cristianos estamos corriendo una carrera no para quedar botados a mitad de camino, no para caminar a lo mejor algunas cuadras, sino para llegar hasta la meta final. El propósito y la disciplina del cristiano debe ser esa: prepararse para obtener la corona incorruptible de gloria. Y eso es lo que el apóstol Pablo le hacía hincapié aquí a Timoteo, y le decía: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto también, hermano, quiero que usted también lo tenga muy presente. Para poder enseñar a otros, nosotros tenemos primeramente ser idóneos nosotros.
yo tengo que tener una buena responsabilidad, ser responsable ante todos aquellos que Dios me ha puesto por delante. Podemos disfrutar, podemos salir, podemos estar en distintos lugares, pero también tenemos que ser responsables con el ministerio que Dios nos ha entregado. Por eso que aquí el apóstol Pablo le hace esta recomendación, ¿no es cierto?, a Timoteo. Dice, guarda el tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. En la carrera que usted y yo vamos a correr, que estamos corriendo, hay penalidades, hay sufrimiento, pero sabemos que al final de esta carrera hay un premio incorruptible de gloria. Y eso es lo que a nosotros debe motivarnos cada día, a esforzarnos, a ser valientes. Pruebas vamos a tener, incomprensiones sí también vamos a tener, pero tenemos que mirar a Cristo Jesús. Si usted mira al hombre, si usted mira a la persona, va a ser decepcionado. Tenemos el caso de Pedro, cuando Pedro estaba en la barca y vio que venía Jesús y le dice, Señor, que yo quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca y caminó. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? No puso la mirada en el maestro, sino que empezó a mirar lo que estaba al lado, empezó a mirar que las olas lo estaban sobrepasando y empezó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, gritó desesperadamente al maestro y dijo, Maestro, sálvame que perezco. Y Jesús estira su mano y lo toma. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces el cristiano duda de lo que Dios puede hacer con el hombre, con la mujer. Pero si nosotros tenemos la fe, la plena confianza en quien nos ha llamado, en quien nos ha tomado por soldados, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que usted está haciendo. Usted está haciendo lo mejor que es, ¿no es cierto?, militar en las fuerzas de Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo le hacía hincapié a este Timoteo para que se esforzara. Para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Pablo usó esta ilustración para aplicar que la vida cristiana demanda orden, trabajo, autonegación y preparación seria. Todas estas cosas debe tener el atleta. Como cristianos, dice, corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial. La disciplina esencial es la oración, el estudio de la palabra, y la adoración nos equipa para correr con vigor. Cuando usted tiene todas estas cosas esenciales, usted va a correr, no se va a cansar, no se va a agotar. ¿Ah? Pero si usted se deja guiar por las cosas terrenales y usted está acariciando las cosas terrenales, va a ser un atleta que no va a poder triunfar, no va a poder llegar hasta la meta final. Bendito, alabado sea Dios. Y lo interesante en esta carrera que usted y yo corremos es que un día lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para recibir esa corona incorruptible de gloria. Así que Dios nos bendiga, amén. Dios nos guarde. Dice, no observe simplemente desde la galería, ni tampoco trote un breve trecho cada mañana. Estrénese con disciplina. Su progreso espiritual depende de usted, de mí. Si yo me preparo bien, voy a tener un buen estado físico para poder enfrentar todas las dificultades. Voy a tener un buen estado mental para enfrentar las dificultades que pudieran venirse por delante. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que esta palabra que el Señor nos ha entregado sea muy beneficiosa. Me gustaría que todo hermano, toda hermana, todo joven, toda señorita pudiera en práctica toda esta enseñanza que el apóstol Pablo está entregando. No tan solo ser oidores, no tan solo emocionarse porque la palabra es buena. Lo importante es colocar por obra todo lo que el apóstol Pablo le decía aquí a Timoteo. Y Timoteo fue un joven que fue oidor y puso en práctica todo, y lo vemos, ¿cierto?, que él fue un hombre que también pudo estar al frente de una gran iglesia y pudo sacar adelante, ¿no es cierto?, todo lo que el apóstol Pablo le había enseñado, y no tan solo él, sino su abuela y su madre. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que esta enseñanza que el Señor nos ha entregado a través de nuestro hermano Rigoberto,
en la exposición que él hizo, sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Igualmente, este es el texto de meditación que nos vuelve a decir, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible que el Señor nos dará el día cuando tengamos que estar presentes ante su divina presencia. Así que Dios nos bendiga, añade el Señor más bendiciones a esta palabra y que sea un aliciente, hermano, para seguir trabajando en la obra del Señor. Vamos a dejar algunas oportunidades. Vamos a dejar a nuestro hermano Julio Vera para que él comparta alguna enseñanza de la que... Dios bendiga a nuestro hermano Julio Vera. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Doy muchas gracias a Dios esta mañana por su enseñanza, por su palabra, y aprovecho a saludar también a todos mis hermanos, mis hermanas que están conectados donde quiera que estén. Y la enseñanza es muy buena, ¿no es cierto? Y nosotros ponemos atención a lo que Dios quiere, a lo que el apóstol, ¿no es cierto?, quería, y lo que debe ser así, porque como cristiano tiene que ser disciplinado, de otra manera no. Por eso lo que pone el apóstol aquí en todo esto, ¿no? El soldado, ¿no es cierto? También dice el atleta. Y la verdad es que el atleta tiene que negarse de muchas cosas, ¿no es cierto? De la comida y entrenar y no cansarse y exigirse al máximo. Y es tan importante esto, hermano, porque uno como cristiano debe negarse de muchas cosas. Lamentablemente, nos cuesta, hermano, nos cuesta poder atender a los negocios de Dios. Y que esto es lo importante, ¿no? Lo más en el caminar, cuando vienen, dicen los hermanos, las pruebas, las luchas, las dificultades. Pero lo demás, hermano, es en el ser constante y en esforzarse. Cuando uno se esfuerza, ¿no es cierto?, es más allá de lo que uno, como decía el profesor, de lo que uno puede hacer. Si yo no puedo hacer esto, pero si me esfuerzo, lo voy a lograr. Todas las cosas con esfuerzo y más, ¿no es cierto?, con el Dios tremendo que tenemos, que tiene todo el poder y que todas las cosas están en sus manos. Uno no debería decir, ¿no es cierto?, que no puede a nada, porque Dios es tan bondadoso, ha hecho tanta misericordia y nos ha capacitado para todas. Y de esto lo que el apóstol, ¿no es cierto?, él fue incansable en todo esto, disciplinado, y que cuesta, pues, ¿no? Que cuesta. Y una de las cosas de la disciplina es lo más complicado, sobre todo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, como chilenos, porque somos bastante desordenados en cuanto, ¿no es cierto?, a la disciplina, a la enseñanza, y esto, hermano, contrae muchas cosas. No, dice el hermano, pero es que no puede ser tanto, como si mire, si, ¿no es cierto?, estos días que tenemos de descanso, ¿y por qué? Pero si yo soy un buen cristiano, me voy a preocupar en estos días de leer la palabra de Dios, de orar, de clamar a Dios. Pero si no, pues, hermano, me voy a desbandar. Yo siempre meditaba, ¿no? Mi esposa siempre me exigió a mí que aprendiera a manejar y para comprar un vehículo. Y nunca pudimos. Yo manejé cuando joven, pero después nunca me hice el curso ni tuve documentos. Y yo pienso, ¿no? Dios hace todas las cosas. Y después pensaba, como era mi esposa, dije yo, a lo mejor nunca podría ellos tener la libertad de ir a la iglesia porque teniendo un vehículo, a ella se le ocurría que vamos de mi hermana, que vamos allá donde mi mamá, y todas esas cosas. Por eso es importante
¿no es cierto? Y Dios hace las cosas bien porque Él conoce las flaquezas, las debilidades, y debemos nosotros, hermanos, meditar en estas cosas. Yo debo meditar y pensar en todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y a mí, fíjese que doy gracias a Dios porque no se me ha hecho difícil, porque mi vida, ¿no es cierto?, fue muy sacrificada desde niño. Tuve que trabajar y ser responsable, y Dios me ha guardado. Entonces, cuando en la iglesia, en esos años de juventud, teníamos estos días festivos, ya los jóvenes van a ir a predicar. Y íbamos a predicar. Claro, no todos, porque muchos también, como todos los tiempos, ocupaban sus tiempos para salir, para, ¿no es cierto?, poder, como dice, relajarse. Pero yo pienso, si Dios me sacó de allá, me limpió, ¿no es cierto?, que ahora los hermanos y hermanas pasan todos estresados. Yo creo, para mí nunca me he sentido estresado. Mi trabajo es complicado, en tiempo lo pasé mal, pero nunca me estresé, ni me dejé llevar por el cansancio, por los problemas, por las dificultades, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ¿no es cierto?, cuando vienen estos achaques, yo le digo, Señor, ayúdame nomás, y vamos pegando, ¿no es cierto?, donde quiera que el Señor, ¿no es cierto?, me necesite, habiendo el tiempo para poder, ¿no es cierto?, agradar al que me tomó por soldado. Bendito el Señor. Y dice, ¿no es cierto?, en el último verso, que es el 7, le dice el apóstol, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces Dios me ayude a mí para considerar esta enseñanza, y Dios me dará el entendimiento y la sabiduría para poder ponerla en práctica en lo que Dios quiera de parte de mí. Doy gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza, y me ayude el Señor, ¿no es cierto?, a seguir sirviendo, ¿no es cierto?, y esforzándome para poder, ¿no es cierto?, llegar a la meta, ¿no es cierto?, y llegar, ¿no es cierto?, a recibir la corona, como decía el apóstol, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Alabo a Dios con estas palabras, y para Él honra y gloria para siempre. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Julio, lo siga guardando y bendiciendo allí en su hogar, y cada Amén. día se le dé más gracia y sabiduría del cielo. Amén. Vamos a escuchar también alguna expresión a nuestra pastora, que Dios le bendiga grandemente. Amén. Agradecer a Dios este día que nos ha concedido, por gracia, por misericordia, por poder estar junto a ustedes. Un día como hoy, que se recuerda, es un día de victoria para nosotros los cristianos al recordar esta fecha, una obra redentora extraordinariamente perfecta, como he dicho yo en estos días, y gracias a Dios por todo ello. Y tan bien considero la palabra en estos momentos, se relaciona un poco más o menos a los días después de que ocurre esta inmensa obra redentora. Como me hablar yo, ¿dónde tengo? Se me perdió la tengo en otra parte. A ver, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que es importante en estos momentos nosotros poder cumplir con la tarea que el Señor a nosotros nos encomendó, y por eso tengo que dar gracias al Señor hasta ahora, por este recordatorio que el Señor nos hace. Nos ha entregado una tarea que no es opcional, es una orden que el Señor nos ha dado. Aquí mismo su palabra dice, la esfuerzo la tiene cambiado, dice, por tanto, dice, id, una orden, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una tarea fácil la que el Señor nos ha encomendado muchas veces, y en estos momentos se hace más difícil porque, no sé, me pasa a mí, no sé si a usted, pero con quien hable, o no quiere escuchar hablar de Jesucristo, o sencillamente ya
pero si nosotros sabemos todo eso, nosotros lo tenemos claro, ahora somos nosotros los que tenemos que decidir, ya estamos grandes, bueno, tantas cosas, tantas explicaciones que dan, es como que a uno la frenan y no la dejan avanzar, pero también hay gente que de repente se pone a hacer y le pregunta, también hay otras que dicen, es que yo conozco tal y tal testimonio que no es grato, entonces no me ha dejado una buena enseñanza a mí. Bueno, siempre hay excusas para esto, como recordaba el hermano Rigoberto, pero de verdad a mí me produjo, no sé, no había pensado en tantas excusas frente al corito, hermano Rigoberto y todos mis hermanos que a lo mejor escucharon, tantas excusas que vienen ahí que son ciertas, que son verdad, o sea, que las hacen, pero no hay cosas que es como que no me caben en la cabeza, como yo creo, por lo menos pasó a mí, yo creo que tantas excusas que vienen ahí, que más de algunas encajonábamos a lo mejor, pero como para decir, ¿cuál será mi excusa? Yo creo que cada cristiano sabe las excusas que da. Cada cristiano sabe las excusas que da. Y más que nada, si el Señor las acepta, porque el Señor, bueno, es tanto amor que nos sobrelleva. La compasión está, la misericordia está, el amor está. Pero dar tantas excusas como cuando se la damos a un profesor de un colegio, de universidad, creo yo que en hartas partes, para dar excusas, requieren, no aceptan la excusa si usted no lleva un certificado médico. En hartas partes no aceptan una excusa si usted no lleva algo que de verdad manifieste que usted está diciendo verdad. No sea ante el Señor, por eso digo, tenemos un Dios de tanto amor, de tanta compasión, de tanta misericordia, que a veces dirá, ¿qué voy a hacer más que seguir amándolo? Y seguir sobrellevándolo. Pero el Señor nos ayuda a nosotros, la verdad, nos ayuda a nosotros, porque no puede ser, si usted escucha bien el corito, es que no puede ser, hermano, no puede ser. Yo le digo una cosa, el Señor nos ha puesto tiempo para todo. Y si todos somos ordenados, tomamos el tiempo para esto, para lo otro y aquello. Y vamos a tener tiempo suficiente para el Señor. El tiempo para estar, el tiempo para asistir, el tiempo para ir donde el Señor realmente nos requiere en ese instante. Porque tal vez mañana, más rato voy a comer, más tarde voy a salir, pero hay un tiempo para todo. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que hay algo que debe ser prioridad en nosotros, es servir a Cristo. Prioridad en nosotros es estar en la casa del Señor, que se me olvidó un salmo, pero donde dice que un día es más, bueno, es de más bendición que estar 1000 fuera de ellos. Entonces, el Señor nos ayude a poder nosotros cumplir, como yo decía, con esta gran comisión que el Señor a nosotros nos ha encomendado, nos ha encargado, y para poder cumplir nosotros tenemos que ser un buen soldado de Jesucristo, que camina conquistando corazones y sabiendo que hay uno que va con nosotros, que el trabajo no lo hacemos nosotros, que el trabajo realmente lo hace el Señor, y como dijo aquí en su palabra, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Nos bendiga el Señor, nos ayude a que podamos nosotros en todo tiempo, dejar un tiempo para el Señor. Amén. Para Él toda la honra y la gloria para siempre. Amén. Dios bendiga a nuestra pastora, que el Señor la siga guardando y bendiciendo. Escucharemos a nuestra hermana Gilei, Dios le bendiga. Una palabra. Gracias al Señor en esta mañana por la vida, la salud que me ha concedido, por su misericordia, por estar escuchando su palabra. Y en su palabra siempre dice que hay un tiempo para todo, y eso lo podemos corroborar en nuestras propias vidas, que aún siendo muy bendecidos por parte del Señor, no nos olvidamos que tenemos una labor, un deber, que estar congregándonos y siguiendo el camino bendito de salvación y entrega de esta palabra de alguna manera. Y qué importante el día domingo que no se pierda esa motivación, y todos los días en realidad, porque nosotros debemos ser agradecidos de lo que hemos recibido durante la semana, y otros días también he hablado con otras personas que muchas veces se preocupan de que sus hijos han priorizado estudios, han priorizado otras labores y han tenido que lamentar. Siempre yo le he dicho a mi hijo que yo cuando estudiaba siempre tenía tiempo para todo,
tenía tiempo para estudiar, para ir a la iglesia, para participar en los conciertos que yo participaba, en los coros. Es cierto, uno como joven a veces se cansa, pero hay una diferencia, que en la juventud uno tiene más energía. No es como ahora que uno como que se cansa de las cosas que hace, uno se cansa más. Pero eso es lo que debemos instruirle a nuestros hijos, ser disciplinados para enseñarles esto, que su misericordia es tan grande la del Señor para nuestras vidas, que la prioridad está el día del Señor alabarle y siempre estar escuchando y enseñando de su palabra a quienes nos rodean, porque no es tan solo ir al mundo a predicar, hoy día está tan difícil hasta en nuestra misma familia, aquellos que todavía no han recibido el Evangelio. Entonces hay que predicar a nuestros hijos y así todo lo que nos rodea, para que puedan entender la misericordia grande del Señor y estas maravillosas estas lecciones donde habla Pablo, donde habla Timoteo, donde es instruido por Timoteo, por su madre, su abuela, y así todos aquellos que participaron de esta evangelización en estos capítulos que hemos ido aprendiendo. Qué maravilloso. Si nosotros hubiéramos tenido conciencia de esto mucho antes, creo que hubiéramos logrado muchas cosas más eh, por, por la causa de Cristo. Así que yo alabo al Señor porque podemos estar aprendiendo cada domingo y seguiremos instruyendo mediante podamos, y que Dios nos conceda salud y vida. Yo con todo esto doy gracias al Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gilei, a Francisco Javier, a Juan Carlos, y Dios les siga guardando y bendiciendo. Hermano Ángel, Señor le bendiga. Gracias, mi pastor. Buenos días a toda la congregación. Buenos días, hermano. Un gusto de poder escuchar la palabra del día de hoy, en que nos hace reflexionar un poco justamente en estos 3 días últimos que son tan especiales, en que así como el día de hoy estuvo hermoso, el primer día de Semana Santa estuvo triste, ayer estuvo ahí nomás y hoy día amanece con un esplendor, pero fervoroso y lleno de energía y de una radioactividad que invita a tomar el sol y a poder estar, ¿no es cierto?, compartiendo con las demás gente. La palabra del día de hoy es cierto, nos conmina, ¿no es cierto?, a seguir haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a las iglesias, no quedarnos en la casa. No ese es el sentido, lo tomo así, pero muchas veces es cierto, hay excusas que son inexcusables y hay excusas reales, como es mi caso, y me da mucha pena de no poder asistir hasta este momento, pero ya podré hacerlo y me acordaré de estas palabras del día de hoy, de lo que mi pastora dice: hay cosas inexcusables, y a veces uno dice, doy una excusa y no sé por qué. Y así, o sea, pienso que lo más grandioso es servirle al Señor con todo el corazón y con todo el tiempo posible que uno pueda, pero también están los hermanos que están orando por uno porque uno no puede hacerlo. Y esta palabra nos insta, nos lleva, ¿no es cierto?, a reflexionar muy profundamente en que la palabra del Señor está todos los días y a cada rato presente en cada una de las cosas que hacemos. Y nos invita, ¿no es cierto?, a estar con el Señor, ser mejor cada día en todos los sentidos para poder llegar, ¿no es cierto?, a ver la luz de su rostro. Para el Señor toda la honra y la gloria, y muchas gracias por esta oportunidad, pastor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. ¿Y nuestra hermana Gladys está por ahí? Anda en la feria. Ah, ya. Bueno. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys también, ahí en el lugar donde está. Vamos a escuchar también a nuestra hermana Leslie. Da gracias a nuestro Dios
el volumen. Da gracias a Da gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos has dado, que me ha dado por estar aquí aprendiendo más de su palabra, de ser hacedores de su palabra, de entender lo que Pablo transmitía a un joven Timoteo, y que tanto para los adultos como a los jóvenes tenemos que también ser hacedores de su palabra, porque claro, en ese instante era la iglesia principiante, pero ha pasado años, pero también seguimos siendo una iglesia no principiante, pero sí una iglesia que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir construyendo de una o de otra manera. Da gracias a Dios por esta semana que nos has dado, que nos has guardado a cada uno de nuestros hermanos, sabiendo algunos que pueden estar con dificultad de enfermedad, pero Dios los ha guardado, protegido y los ha cuidado. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Leslie, que siga guardando y fortaleciendo. Amén. Bien, si es la voluntad del Señor, estaremos poniendo fin a nuestra escuela dominical y lo haremos con una alabanza que tenga nuestro hermano Rigoberto, y también ofrendaremos para el Señor. Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Cantamos la alabanza 414. Hay una ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol. Allí solo habrá los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. La vida de allí será más hermosa. No habrá más sufrir ni tribulación. Allí solo habrá coros celestiales cantando alabanzas para nuestro Dios. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Dicen que hay allí muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal, y la luz de allí será el rostro hermoso de
Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que sea una gran realidad en nuestras vidas poder un día estar en la presencia del Señor. Amén. Saludar a nuestros hermanos que nos siguen. Lamentablemente hoy día no hemos tenido YouTube, pero se estaba grabando para enviar posteriormente la escuela dominical. Así que nos iremos con la bendición del Señor, orando por nuestros hermanos y también para que hoy día a las 6 de la tarde empieza nuestra reunión. Se llegue un poquito antes para hacer todos los protocolos correspondientes. Así que, y a las 6 en punto empezamos nuestra reunión presencial. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la vida, por la salud que usted nos ha dado. Gracias por esta hermosa enseñanza que hemos recibido en el día de hoy. Gracias por su palabra que nos alienta, que nos insta a cada instante buscar de su presencia y buscarle mientras pueda ser hallado. Bendiga, Señor, nuestra escuela dominical, bendiga a todos mis hermanos que han estado presentes, Señor, y también aquellos que a lo mejor por algún motivo no lo han podido hacer. También oramos para que usted les dé el tiempo, Señor, para que ellos puedan también estar ante su divina y santa presencia. Le rogamos cada una de estas bendiciones a través de Jesucristo, nuestro bendito y buen Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor les bendiga, les guarde, mis hermanos. Amén.